Les saluda Rafael Eduardo Gómez. En esta oportunidad vamos a hacer una disertación en relación a la Ley de los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia, el acoso sexual, otros hechos delictivos, sujetos pasivos y activos, delitos tipificados en la LOGNA, lo que es el abuso sexual, tortura y maltrato. Somos el equipo número 2 y está conformado por Balagús Marisol, Castillo Carlos, Gómez Rafael, López Johnny, González Neimi y Molina Walter. Hablemos un poco sobre la Ley de los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia. Y hacemos un poco en relación a los antecedentes. Esto se remonta a la década de los años 70 del siglo pasado, donde un grupo de mujeres decidieron decir no más a la violencia contra las mujeres. Se organizaron de tal manera que demandaban ante las autoridades en que se aprobara una ley la cual para finales del siglo XX se aprobó la Ley Orgánica sobre Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia, según Gaceta Oficial número 40-548. Su propósito principal es que definitivamente la mujer viva sin violencia, digamos, sin violencia. Creándose las condiciones necesarias para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta ley tiene unos principios rectores, de los cuales, bueno, vamos a explicar tres, que el primero es garantizar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos exigibles y fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres, así como generar la participación y colaboración de las entidades, asociaciones y organizaciones que actúan contra la violencia hacia las mujeres. Ahora vamos a ver un poco lo que son las formas de la violencia de mujeres, que también está contemplado dentro de la ley. Vamos a explicar solamente algunas por el factor tiempo. Entre esas tenemos el caso de la violencia psicológica, la cual es muy común dentro de lo que es nuestra cotidianidad. En el caso de que se comete este delito de violencia psicológica, se puede llevar una prisión de 6 a 18 meses. En el caso de amenaza, una prisión de 10 a 20 meses. En el caso de violencia doméstica, prisión de 6 a 18 meses. Pero también se contempla en algunos casos también el pago de multas, como es el caso de la violación obstétrica, que señala que 250 unidades tributarias, 500 unidades tributarias. Y la violencia mediática, que va de 200 unidades tributarias a 500 unidades tributarias. Son en total 19 formas de violencia que están contempladas en la ley y que son sancionadas. Por lo tanto, podemos decir que esta es una ley especial penal. Ahora los dejo con mis compañeros. Soy Marisol Balagús, me corresponde hablar sobre los delitos. Entre ellos se contempla la violencia psicológica, es decir, cuando se atenta contra la estabilidad emocional, por ejemplo, las ofensas. Luego tenemos el acoso, hostigamiento, la amenaza, la violencia física, la violencia sexual. Vale acotar acá que sería el contacto sexual a través de amenazas, pero con penetración. El acto carnal con víctima especialmente vulnerable, los actos lascivos, que en este caso se diferencia del artículo 43, porque aquí no existe la penetración, pero sí el contacto sexual, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, es decir, que en este artículo se priva de libertad y se explota sexualmente a la mujer. Luego tenemos el acoso sexual, la violencia laboral, la violencia patrimonial y económica, la violencia obstétrica. Las personas del personal de salud que deben atender a la paciente obstétrica no deben dejar pasar el tiempo sin atenderla. Luego tenemos la esterilización forzada, la ofensa pública por razones de género, la violencia institucional, el tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes, la trata de mujeres y niñas, es decir, que en este artículo vemos que por medio de amenazas o violencia se puede facilitar la captación de mujeres, de niñas y adolescentes para la explotación sexual. Luego tenemos la obligación de aviso, que es necesario para que se dé el inicio de un proceso. La obligación de tramitar debidamente la denuncia es obligatorio, y la obligación de implementar correctivos y en caso de haber reincidencia también ser dejado. En esta diapositiva podemos ver el proceso de la denuncia. Está estipulada en 5 fases. La primera es la legitimación para denunciar, la cual puede hacer la misma mujer agredida. Luego tenemos en segundo lugar los órganos receptores de denuncia, que están en el artículo 71, es decir, hacia dónde se va a derivar la denuncia. Entre los sitios está, por ejemplo, el Ministerio Público, los juzgados de paz. Luego tenemos en tercer lugar las obligaciones del órgano receptor de la denuncia en el artículo 72, es decir, esta denuncia debe recibir la denuncia, la cual podrá ser presentada en forma oral y escrita,
y dentro de estos además debe contener, ordenar las diligencias necesarias y urgentes, entre otras la práctica de los exámenes médicos correspondientes. En cuarto lugar tenemos los contenidos del expediente. Está en el artículo 73, el expediente que se forme habrá de contar con una nomenclatura consecutiva y deberá estar debidamente sellada y foliada. Y finalmente, la responsabilidad del funcionario receptor o de la funcionaria receptora. En el artículo 74, el funcionario o la funcionaria que actúe como órgano receptor iniciará y sustanciará el expediente aún si faltare alguno de los recaudos. Y en esta diapositiva vemos las medidas de protección y de seguridad. Son varias, contempladas en el artículo 87. Las medidas de protección y de seguridad son de naturaleza preventiva para proteger a la mujer agredida. En el artículo 88, sobre la subsistencia de las medidas de protección y seguridad. En todo caso, las medidas de protección subsistirán durante el proceso y podrán ser sustituidas. El artículo 89, sobre la aplicación preferente de las medidas de seguridad y protección de las medidas cautelares. El artículo número 90 sería el trámite en caso de necesidad de urgencia. El órgano receptor, en caso de necesidad de urgencia, podrá solicitar directamente al Tribunal de Violencia contra la Mujer en el funcionario del control. Y finalmente tenemos las disposiciones comunes sobre las medidas de protección y seguridad estipuladas en el artículo 91, que el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de control, audiencia y medida podrá, por ejemplo, sustituir o modificar o confirmar la medida de protección. Y finalmente el artículo 92, el Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal de Violencia contra la Mujer en funcionario de control, audiencia y medidas o en funciones de juicio, o si fuera el caso, diversas medidas cautelares. Seguidamente, todo lo que son delitos sexuales, ¿no? Como la violación, la intimidación y otros. Así tenemos que el principal delito sexual es la violación. Así está tipificado en el Código Penal como un delito que va contra la buena costumbre y que consiste en la realización de un acto carnal con personas de cualquier sexo a la que se le haya contrañido mediante violencia o amenaza. Pero que por aquello de la progresividad del derecho, posteriormente se genera la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, y allí el legislador ordena varios artículos que tienen que ver con estos delitos sexuales y tipifica en su artículo 7 lo que es violencia contra la mujer, que nos explica todo lo que tiene que ver, todo lo que son violencias. En su artículo 43 lo que nos habla específicamente de lo que es una violencia sexual, y posteriormente en su artículo 43, un artículo muy importante porque consiste en algo que se hizo costumbre dentro de la vida venezolana, que era que aquellas personas que habían mantenido una relación, aquellas mujeres que habían mantenido una relación con una pareja, en matrimonio o en cualquier otro tipo de existencia, luego estas personas tenían un rompimiento de vínculo, pero el hombre, por aquello de esa cosa llamada machismo, se quería imponer sexualmente a la mujer, de manera que este delito es fuertemente un atenuante mayor para ser castigado las personas que lo cometan contra la mujer. De manera que estos artículos vienen a ser atenuantes ya al existente 374 del Código Penal venezolano, que nos dice que es la violación, y él mismo nos hace una especificación en cuanto a este delito de la violación. La violación tiene una acción, es un sujeto activo que obliga a un sujeto pasivo a un acto carnal con violencia, con amenaza, ¿verdad? Existe una intención, por lo tanto, la violación es un delito doloso. Existe unos sujetos activos y un sujeto pasivo, que sexualmente puede ser indiferente, quien ocupe la posición de pasivo y activo. Existe un objeto del delito que es la libertad social. Existe la admisión de la tentativa. Solo se admite la tentativa, no la frustración como tal. Existe una pena tipificada de 10 a 15 años de presidio que puede tener unos atenuantes, bien sea porque así lo tipifique otro ordenamiento como la ley contra la mujer o que protege a la mujer. Y existe unos procedimientos tipificados para poder ser juzgado por estos delitos de violación.
Buenas tardes, Neily González. Me corresponde en esta oportunidad hablar sobre el acoso sexual, los tipos penales, sujeto activo y pasivo de este delito. El delito de acoso sexual puede definirse como toda conducta deseada de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad y la integridad de la persona que la sufre, que ocurra en los ámbitos laboral, docente o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle un mal relacionado con las legítimas expectativas que la víctima pueda tener en el ámbito de dicha relación. Es la manifestación de una serie de conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales dirigidas a una persona en contra de su consentimiento. Es una definición importante. Los tipos legales, las leyes que la contemplan. En Venezuela, la violencia de género en el trabajo es un hecho cotidiano que se expresa en las relaciones laborales y en las relaciones entre los sexos en el ambiente laboral, pero que no es suficientemente reconocido como transgresión. Ahora bien, por primera vez se consagra en la legislación penal venezolana la figura del delito de acoso sexual. Con este tipo penal se prohíbe claramente valerse de ciertas relaciones para obtener a cambio favores o servicios sexuales no deseados por la persona o trabajadora a la cual se le solicitan. Se consagran también las amenazas como un comportamiento intrínsecamente violento que acarrea responsabilidad penal. Tenemos así que la Ley Orgánica para el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recién aprobada por la Asamblea Nacional el 25 de diciembre del 2006, tipifica el hostigamiento laboral, el acoso sexual en el trabajo y la violencia laboral como delitos sujetos a sanción y señala medidas preventivas que deben tomarse para su erradicación. Por ejemplo, el artículo 7 de esta ley prevé que se entiende por violencia sexual toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la persona a decidir voluntariamente su sexualidad. Comprendida en esta no solo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acoso sexual, genital Igualmente, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medios de Trabajo, Ambiente de Trabajo, la LOCSIMAT, en su artículo 56, numeral 5, 8 y 9, estipula cómo deben ser empleadores y empleados y empleadoras tomar medidas para evitar la discriminación en el trabajo, el hostigamiento laboral y el acoso sexual. Tenemos así, por ejemplo, la manifestación de puede decirse un círculo o estaciones del acoso. Por ejemplo, el trato ofensivo u hostil, la promesa implícita, amenaza que exige conductas deseadas, la condicional de cual o esta situación, la conducta física de naturaleza sexual. Ahora bien, los tipos legales, dentro de los tipos legales tenemos los sujetos que pueden actuar en función de este delito. Tenemos al sujeto activo, que la expresión que utiliza el legislador en esta norma para denotar el sujeto activo del delito es el que, en tal sentido, es pertinente inferir que puede tratarse de cualquier persona, o sea, del sujeto activo indeterminado o indiferente. Y el sujeto pasivo en este delito corresponde a esta misma figura de sujeto indeterminado. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Carlos Castillo y hoy les estaré hablando sobre el delito de tortura y maltrato. La Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, mejor conocido como LOMNA, es la normativa encargada de regular todo lo referente en materia de menores de edad, así como castigar a quienes agredan, abusen, maltraten o transgredan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con frecuencia, los niños son sometidos a actos que transgreden sus derechos. Ellos, dentro de su inocencia y desconocimiento, quizás se encuentren indefensos, pero en la mayoría de los casos, estos abusos son cometidos en presencia de personas adultas que prefieren guardar silencio para evitar posibles represalias. Sin embargo, la ley no solo penaliza a quienes incurren en un hecho punible contra un menor, también castiga a quienes permiten que esto suceda u omiten denunciar lo ocurrido. Uno de los delitos más frecuentes sobre los niños es el trato cruel o maltrato, el cual suele ser ejecutado en la mayoría de los casos por los padres, los representantes o los responsables de los menores.
Cabe destacar que el maltrato puede ser físico y psíquico. Para estos casos, la ley establece una pena de 1 a 3 años de prisión. Asimismo, quienes valiéndose de amenazas someten a un niño o adolescente a un trabajo forzoso serán penados con 1 a 3 años de prisión conforme lo establecido en la LOMNA. Estos casos los vemos en las calles día tras día, niños pidiendo en las esquinas, vendiendo golosinas, limpiando vidrios o siendo utilizados como señuelos para obtener dinero. Muchas gracias. El delito de abuso sexual. Según el diccionario de la Real Academia Española, abuso es la acción o efecto de abusar. Abusar se define allí como usar mal, excesivamente, injusta, impropia o de manera indebida de algo o de alguien. Por tanto, los abusos sexuales consisten en un delito que se refieren específicamente en la realización de actos atentatorios contra la libertad sexual de una persona sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento. El artículo 259 de la Ley Orgánica de la Protección del Niño y del Adolescente establece que quien realice actos sexuales con un niño o participe en ellos será penado con prisión de 1 a 3 años. Si el acto sexual implica penetración genital, anal u oral, la prisión será de 5 a 10 años. Si el culpable ejerce sobre la víctima autoridad, guarda o vigilancia, la pena se aumentará en 1/4 parte. Para los efectos de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, es considerado niño o niña, según el artículo 2, toda persona con menos de 12 años de edad cronológicamente cumplida, y se entiende por adolescente a toda persona con 12 años o más y menor de 18. Siempre se presume la minoridad, salvo prueba en contrario, y por ley todo menor es niño o niña según sea el caso, hasta que se contradiga con evidencias. El delito sexual más grave que se puede cometer contra los niños es la violación, y precisamente este, que implica violencia en su forma más característica y propia, es el delito que no está tipificado completa y adecuadamente en ese artículo 259 que acabamos de mencionar, porque como se demuestra en lo anteriormente dicho, el término abuso excluye todo tipo de violencia, tanto física como moral, y solo incurriría la denominada violación presunta por causa de la minoridad de las víctimas.